Solo vemos su nombre una vez en el Génesis. Se nos dice que el propio faraón la entregó a José, el del abrigo de muchos colores que salvaría a su pueblo de la hambruna. Ella es parte de su recompensa por interpretar los sueños proféticos del faraón. Y le dio por esposa a Asenet, hija de Pentefres, sacerdote de Heliópolis. Así quedó José a cargo de Egipto. Esto es lo único que dice la Biblia sobre ella. En cuanto a cómo y por qué ella fue elegida para José, hay un misterioso silencio. José es sin duda una de las figuras más queridas de la Biblia hebrea. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, llevado a Egipto, se convirtió en esclavo solo para llegar a la cima y salvar al resto de su familia, su tribu, y hacerlos importantes en Egipto antes del final del Éxodo. Los predecesores de José, Jacobo, Isaías, Abraham, todos se casaron con mujeres bien conocidas. Es difícil de entender para los lectores de la Biblia que José de repente se case con alguien de quien no sabemos nada. Parece necesario exigir que hubiera alguna otra historia para así poder entender quién es esta mujer y por qué ella merece casarse con José. Lo que siempre encontramos en las historias bíblicas es que son muy concisas, muy cortas. Estas historias siempre han sido acompañadas de una leyenda. ¿Qué motivó este matrimonio poco ortodoxo? ¿Quién fue esta no creyente que ayudaría a fundar una dinastía judía? Estas respuestas las encontramos en el texto antiguo llamado José y Asenet. Pero no existe certeza de cuándo fue escrito ni por quién. Algunas teorías ubican su origen en el siglo I a.C. en Alejandría, Egipto, una ciudad conocida por su biblioteca y la presencia de intelectuales judíos. En su forma se parece a una midrash, documento sagrado escrito para explicar cabos sueltos en la Biblia, y quizás haya evolucionado de alguna antigua tradición oral. A menudo la gente se extiende en estas historias porque hay algo problemático en ellas. Al casarse José con la hija de un sacerdote egipcio, ¿estaría enviando una señal de alarma a muchas personas? Y se preguntan cómo es posible este matrimonio entre un hebreo y la hija no solo de un egipcio, sino de un sacerdote egipcio. Y una de las razones por las que la gente cuenta historias como esta es para explicar cómo sucedió, quizás agregando detalles y matices que harán la historia aún más agradable para ellos. El texto de José y Asenet comienza en Heliópolis, la ciudad egipcia del sol, donde José es enviado a cosechar maíz para almacenarlo en tiempos de abundancia. Es aquí donde conoce a un sacerdote llamado Pentefres. Y Pentefres tenía una hija virgen de alrededor de 18 años de edad, más hermosa que cualquier otra virgen del país. Asenet había rechazado muchos pretendientes, incluyendo al hijo del faraón. Finalmente, el faraón decreta que ella será la esposa de José como recompensa por su lealtad. Pero para José, obligado por sus creencias religiosas, ese sería un obsequio imposible de aceptar, aunque fuese una orden del faraón. Ella pertenece a la realeza ancestral y de alguna manera también realeza biológica, lo que significa que es hermosa, inteligente y también una princesa. Con todo esto combinado, tan solo le falta un componente: necesita ser judía. Pero al principio es Asenet quien se opone a la unión. Desde la perspectiva de Asenet, ¿por qué aceptaría a un israelí? Es un hombre que es extranjero, un fugitivo, y fue esclavo. Ella no quiere aceptar a José hasta que lo conoce cara a cara. Ella está sentada en su ventana, mira hacia afuera y ve a un joven apuesto y se enamora perdidamente de él. Y ahora está loca de amor por José, su prometido. Ella baja para conocerlo. Y la respuesta de José es: no puedo besarte, no puedo casarme contigo. Tú adoras ídolos, yo adoro al Dios verdadero. Y ahora Asenet está profundamente afligida. Tomó un saco y se cubrió de cenizas, y lloró amargamente, y vio que las cenizas debajo de ella eran como barro debido a sus lágrimas. Por 7 días Asenet medita y finalmente ora al Dios de José. En respuesta, Dios le envía un arcángel que aparece frente a ella cubierto de fuego, pero con la forma de José. Lo que sigue es un misterioso ritual que no aparece en ninguna otra literatura ni judía ni cristiana. Él la hace comer de un panal que encuentra mágicamente en su habitación.
y estas abejas salen del panal y la rodean. Y las abejas salen de las celdas del panal y vuelan en círculos alrededor de Asenet, desde sus pies hasta su cabeza, y algunas se posan sobre sus labios. Y construyen un panal sobre sus labios. Purifican sus labios que alguna vez ofrecieron alabanzas a ídolos muertos. La miel y el néctar son alimentos tradicionales de los dioses, la leche del paraíso. Y esta imagen de que fue alimentada con miel, eso significa inmortalidad y grandeza y la encontramos en toda la mitología. También parece haber una imagen sexual en el panal. No está claro si esa es la intención principal del texto o no, pero sin duda está presente en la historia de los encuentros de ellos. Ya purificada, José puede casarse con Asenet. Ella ha sido convertida en una perfecta esposa judía y en un símbolo significativo para una comunidad preocupada con el asunto de la conversión. Había un gran número de convertidos a la fe judía en el mundo griego y romano. Y hay razón para creer que este texto apareció para justificar esas conversiones hacia el judaísmo. Es difícil para las personas de hoy en día creerlo, pero 1/10 de todo el imperio romano era judío. Pienso que la historia pretende reforzar la idea de que hay conversos sinceros y compasivos a los que el pueblo judío debería recibir y aceptar. Pero a principios del siglo II, el emperador romano Adriano comenzó a aprobar leyes que restringían el derecho de los judíos, y el número de conversos judíos disminuyó. Debió ser entonces cuando los judíos abandonaron la historia de José y Asenet. Escrita en griego y ubicada en Egipto, nunca sería incluida en el canon judío de las escrituras bíblicas. Desde un punto de vista rabínico, pudo haber un problema con este texto si se trataba del templo de Heliópolis, ya que el judaísmo rabínico se centra en Jerusalén y la idea de que hubiese otro templo habría sido muy problemática. Pero el creciente movimiento cristiano en el mundo grecorromano de los siglos I y II también estaba muy interesado en el tema de la conversión, y por eso adoptarían la historia de Asenet. No fue preservado por los judíos, porque, de nuevo, había una fuerte influencia helénica en él, pero no molestaba a los cristianos, y ellos lo preservaron y copiaron este texto, por eso existe en la actualidad. A pesar de que docenas de copias de José y Asenet escritas en griego, armenio, siríaco y latín han aparecido en bibliotecas cristianas, nunca perteneció al canon cristiano. Desde el punto de vista cristiano, no estoy segura de que hubiese mucho que objetar en ese tipo de texto. No fue considerado para su inclusión en el canon porque no se refería a Jesús ni a los primeros discípulos de Jesús. Y era más como un relato que la gente leería por distracción. Pero otros textos salieron de Alejandría que se convertirían temporalmente en parte del canon cristiano. Se llamaban apócrifos o escritos ocultos. Documentan en su mayoría la vida de personajes desconocidos en la Biblia tradicional, pero hay un nombre familiar dentro de sus páginas, el de un humilde israelita llamado Daniel. Sin embargo, el relato aquí lo describe de un modo muy diferente. La historia bíblica enfatiza más el estatus secundario y humilde de Daniel. Aquí él es una superestrella.